coordenados. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo al tema. Para vectores coordenados necesito un espacio vectorial sobre un campo K, que ya saben ustedes que usualmente va a ser el campo de los números reales, y una base de mi espacio vectorial. Entonces, el teorema me dice que si tengo esa situación, entonces cualquier vector de B puede representarse de esta forma, es decir, como una combinación lineal de los elementos de mi base, y que mis escalares son únicos. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer dos cosas. Primero, que eso se puede existir, que eso puede ocurrir, pero eso es muy sencillo, porque B es una base de mi espacio vectorial, entonces B genera a B. B labial, la base genera el espacio vectorial. Eso significa que cualquier elemento de mi espacio vectorial puede escribirse como una combinación lineal de los elementos en la base. ¿Está claro? Entonces eso me asegura que existe eso. ¿Sí? Entonces lo único que me falta probar es la unicidad de estos escalares. ¿Sí? Y la prueba ya habíamos quedado que es muy sencilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es escribo mi vector B de dos diferentes formas. Y lo que voy a probar es que en realidad mis escalares correspondientes son iguales. ¿Sí? Aquí escribo B en términos de escalares As y aquí escribo B en términos de escalares B labiales. ¿Sí? Después digo, el vector 0 pues vendría siendo igual a este B menos este B. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Aquí restaría esta combinación lineal a esta combinación lineal, le restaría esta combinación lineal. Y usando las propiedades de espacios vectoriales me quedaría esta nueva combinación lineal. Pero dense cuenta que esta combinación lineal es una combinación lineal de los elementos de mi base igualada al vector 0. Y por definición, si es una base, es un conjunto linealmente independiente. Y si eso es cierto, esto significa que los únicos escalares que satisfacen esta ecuación son iguales a 0. Y eso me da como resultado que A1 va a ser igual a B1, que A2 va a ser igual a B2 y que AN es igual a B. Con eso pruebo que los escalares son únicos. ¿Está claro? Bueno, entonces eso me da lugar a que puedo definir lo que se llamaría el vector coordenado. ¿Sí? Nuevamente empiezo con un espacio vectorial B sobre un campo K y una base de mi espacio vectorial B. Entonces la única niada ordenada de números reales o elementos de Rn que satisface esa condición se llama vector coordenado. A veces es común que se ponga como vector columna. Algunos libros lo ponen como vector columna. Eso sobre todo lo vamos a ver cuando veamos matrices y transformaciones lineales. De momento aquí no me preocupa ponerlo como vector fila o vector columna. ¿Sí? Entonces esto me diría que estos escalares que aparecen aquí en estos son los elementos de mi vector coordenado. Del vector coordenado, esta C es por vector coordenado de mi vector B con respecto a la base B. Tengo que indicar la base porque si mi base cambia, también va a cambiar mi vector coordenado. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces el último problema que tengo que probar de este apunte, que es muy pequeño, es este teorema. El teorema me dice que si tengo un espacio vectorial B sobre un campo K y una base arbitraria B, entonces a todo elemento de este espacio vectorial RKN, que para mí va a ser Rn, es el vector coordenado de un único elemento de B y viceversa. ¿Qué significa esto? Significa más o menos esto que tengo acá. Aquí tengo mi espacio vectorial B, aquí tengo mi espacio Rn, porque usualmente mis espacios vectoriales son reales. Entonces lo que digo es que para cada elemento de B va a existir un vector coordenado, pero que esto además también va a ocurrir a la inversa. Que si tengo un vector coordenado y conozco la base de B, esta relación es 1 a 1. ¿Sí? ¿Ok? Acuérdense, vimos muy al inicio funciones. Cuando empiece transformaciones lineales voy a tener que estar más cuidadoso acerca de funciones. Pero yo espero que para ese tiempo ya sus clases de cálculo también hayan avanzado. ¿Y se acuerdan qué tipo de funciones ven en sus clases de cálculo? ¿Sí? ¿No recuerdan, por ejemplo, funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas? ¿No? Bueno, ok. Entonces, nuevamente, no tiene caso que hable mal de los profesores que le dan clase de cálculo, vamos a dejarlo así. ¿Ok? En parte, déjenme decirles por qué. No son cosas que tengan mucha influencia, mucha importancia en cálculo. ¿Sí?
desafortunadamente sí tienen mucha importancia acá. Bueno, y sí tienen importancia en cálculo, porque hay, por ejemplo, teoremas de la función inversa, ¿sí? Donde para probar ese tipo de funciones tienen que probar que la función es biyectiva, ¿ok? Pero en fin, vamos a dejarlo así. Entonces, lo que quiero probar es, primero, algo que probablemente ya haya probado, que si tengo un elemento aquí, voy a tener un vector coordenado acá. En cierta forma eso ya lo hice. Está indicado en la parte anterior. Sin embargo, déjenme volverlo a hacer, ¿sí? Entonces tengo un vector B, elemento de mi espacio vectorial B, y tengo una base B de B, que viene dado por B índice 1, B índice 2, puntos suspensivos, B índice N, ¿sí? Entonces, acuérdense, por lo que justo acabo de decirles, esto va a existir un elemento A1, A2, puntos suspensivos AN, y ese elemento va a ser elemento de KN, pero acuérdense que KN casi siempre para mí va a ser RN, ¿sí? Tal que satisface la propiedad de que ese vector B va a estar dado por A1 por B1, más A2 por B2, más puntos suspensivos AN por BN. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, con esto lo que pruebo es que si tengo un vector aquí, voy a tener otro vector acá. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y además, toda una cosa tengo que decirle, este vector es único. ¿Sí? Es una cosa importante, es único. ¿Ok? ¿Sí? Ahora déjenme proceder al contrario y déjenme poner en otro color. Imagínense que tengo mi vector coordenado y quiero calcular cuál es mi vector. Eso lo estoy poniendo con las flechas azules. ¿Sí? Bueno, pues dense cuenta que si tengo ese vector coordenado, pues lo único que tengo que hacer es la combinación lineal de estos vectores por los elementos en la base. ¿Y qué tendría? Quedaría que A1, B1 más A2 por B2 más puntos suspensivos AN por BN va a ser igual al vector B. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, con eso pruebo que hay una relación 1 a 1. ¿Está claro? ¿Sí? Posteriormente esto se va a llamar mapeo coordenado y lo que estoy probando aquí es que el mapeo coordenado es biyectivo. ¿Está claro? Ahorita de momento eso no les dice nada, pero van a ser cosas importantes un poco después. ¿Sí? Bueno, aquí tengo que ir directamente a los ejemplos. Déjenme primero ponerles ejemplos que les muestran el por qué es necesario ver espacios vectoriales diferentes de Rn. ¿Sí? Déjenme primero poner esos ejemplos. Ya les borré, discúlpenme. Creo al final de cuentas está en sus apuntes, muchachos. ¿Sí? Está en sus apuntes, discúlpenme. Ustedes tienen que ser más rápidos para decirme que no borré que yo en borrar. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes han platicado con algunos de sus compañeros que llevan álgebra lineal en otros grupos. ¿Mande? Me dijo que no viene su maestro. ¿Mande? Me dijo que no viene su maestro. Ah, bueno, esto está peor. Bueno, ya nada me sorprende en esta escuela. ¿Sí? Entonces, pues yo esperaba cosas menos negativas, muchachos. Que están viendo nada más han visto matrices y estas vectoriales. Y numeritos. Sí. Ok, bueno. Entonces, primero quiero mostrarles por qué es necesario ver otros espacios vectoriales. ¿Sí? Déjenme bajar este ejemplo 1 y después veo otros ejemplos. ¿Sí? Ejemplo 1. Considera el espacio vectorial R3 de triadas ordenadas de números reales sobre el campo de los números reales, con las operaciones usuales de adición y multiplicación por escalar. Considera el siguiente vector B. Aquí tengo mi vector B y tengo mi base. ¿Sí? ¿Ok? Entonces quiero encontrar cuál es el vector coordenado. ¿Sí? Me dice, determina el vector coordenado de B con respecto a esa base. Dense cuenta, esto está hecho a propósito, porque mi base es la canónica. ¿Sí?
¿Ok? Acuérdense. Entonces, si quiero encontrar mi vector coordenado, el vector coordenado de este vector, ¿qué pasaría? ¿Sí? Bueno, me quedaría que mi vector B vendría siendo igual a, déjenme poner, lambda 1. Aquí, bueno, déjenme usar la notación de este apunte, sería A1 por el primer vector de la base, 1, 0, 0. Una cosa que también es importante es que la base tiene un orden. Es un conjunto ordenado. Creo que cuando vimos base puse énfasis, o no, creo que no puse suficiente énfasis en comentarles que esto es un conjunto ordenado. ¿Qué significa? Que también, si por algún momento cambio el orden de estos vectores, en realidad tengo otra base. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Usualmente los conjuntos, el orden no importa. Pero cuando se dice que es un conjunto ordenado, ustedes están diciendo que el orden sí importa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer. Después me quedaría A2 por el vector 0, 1, 0. Más A3 por el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Y aquí, ¿cuál es mi vector que tengo que poner? Mi vector sería 5, menos 1, 3. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría mi sistema de ecuaciones? ¿Sí? Primera componente, A1 igual a 5. ¿Sí? A2 igual a menos 1. A3 igual a 3. Acuérdense, este es mi vector. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo sería mi vector coordenado? El vector coordenado con respecto a esta base B. ¿Cómo sería? Sería 5 menos 1, 3. ¿Qué diferencia hay entre el vector y el vector coordenado? Ninguna. ¿Sí? Aparentemente es el mismo vector. Bueno, nuevamente, esto está hecho para mostrarles el caso extremo. ¿Sí? Si ustedes ven solo elementos de R3 y solo usan la base coordenada, pues no va a haber diferencia entre el vector y el vector coordenado. ¿Ok? Vamos al siguiente caso. El siguiente caso ya va a haber una ligera diferencia, no tan evidente como la otra, pero va a haber una ligera diferencia. Vamos a escribir de nuevo. Mi vector B es el vector 5 menos 1, 3. Y debo escribirlo como A1, pero ahora voy a usar la segunda base, que vendría siendo 1, 1, 1, más A2, que multiplica 1, 1, 0, más A3, que multiplica 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Cómo sería mi sistema de ecuaciones? Me quedaría 5, va a ser igual a A1, más A2, más A3. Después me quedaría menos 1, va a ser igual a A1, más A2. Y el otro sería 3, sería igual a perdona, entonces aquí me equivoqué. Aquí sería A1. ¿Sí? Ok. Entonces ya nada más quedaría A1. No, discúlpeme, entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? No, que es mi tercera componente. Discúlpeme, allí me estaba equivocando. Entonces sustituyo aquí, ¿y qué me queda? Me queda que A2 va a ser igual a menos 1 menos A1. Entonces esto me quedaría igual a menos 1 menos 3, sería igual a menos 4. ¿Ok? Y sustituyo acá y me quedaría 5, va a ser igual a A1 más menos 4 más 3. Entonces esto me quedaría 5, va a ser igual a A1 menos 1. Entonces A1 vendría siendo igual a 6. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces aquí? Mi vector coordenado de ese mismo vector con respecto a esta base, déjenme llamarle B asterisco para distinguirlo de la otra. ¿Sí? Aquí no la distinguí, pero aquí sí lo voy a distinguir. ¿Cómo sería mi vector coordenado aquí? Vendría siendo 6, menos 4 y 3. ¿Sí? Sí, aquí me equivoqué, ¿verdad? Este es A3. Entonces, a ver, déjenme borrar esto. Aquí, sí. Ok, era 5 igual a 3 menos 4 más A3. Entonces, A3 sería igual a 6. Entonces, aquí lo tengo al revés. ¿Sí? Sería 3 menos 4 y 6. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay diferencia.
mi vector original es este, mi vector coordenado es este otro. Pero sin embargo, se cuenta, ambos son elementos de R3. Este también es un elemento de R3. Aquí todavía está peor, porque es elemento de R3 y es igual al vector original. Entonces, ya aquí cuando menos veo un poquito de diferencia. ¿Sí? ¿Está claro? La diferencia más evidente va a ser cuando veo espacios vectoriales que no sean los normales. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de esos. No puedo hacer muchos, muchachos, entonces voy a hacer un ejemplo de polinomios, otro ejemplo, probablemente de matrices se los deje, esos no son tan difíciles. Mejor hago uno de funciones, ¿ok? ¿Está claro? Ustedes escojan. Yo sugeriría hacer uno de polinomios y hacer uno de funciones. Matrices es muy sencillo, ¿ok? ¿No borro? Bueno, ok. Ok, tienen que decirme rápido. Entonces, déjenme, vamos a decir ejemplos. El siguiente.